Hola Piscis, qué alegría de verdad estarte leyendo el día de hoy aquí. Bueno, bienvenido a tu tarot general. Te invito a que te suscribas para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados y a que te quedes hasta el final. Hoy, el arcángel Metatron te quiere decir lo siguiente. Hoy renuevo energías. Te invito a renovar y aumentar tu energía, a reanimarte para continuar con tu maravillosa vida. Incluso en esta época de cambios y alineaciones energéticas, puedo asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. Bueno, creo que el mensaje es claro y directo, ¿no? Amigo, alinea los chakras. Bueno, y recuerda pedir asistencia al arcángel Metatron. Quiero que ya mismo escribas y hagas este decreto para tu vida en los comentarios. ¿Listo? Hoy renuevo mis energías. Hoy renuevo mis energías. Porque cuando tú haces estos decretos, comienzas a cambiar vibraciones. O sea, la palabra tiene un poder que ustedes no se imaginan. Entonces, de verdad, escríbanlo. Escríbanlo y decrétenlo y de paso se suscriben. Y nos apoyan. Bueno, pasamos. Esta lectura es general, ¿sí? Toma lo que te resuene y el resto libéralo al universo. Y esa era la carta de presentación del mazo, entonces no la iba a leer lógicamente. Y el resto suéltalo al universo. Si quieres una lectura privada y personalizada conmigo, con todo el gusto te espero en el primer comentario y en la descripción están mis datos de contacto. Esta primera parte va para tu energía y para todas las áreas tú verás a cuál aplicas. Después vemos economía y luego amor. Me dice en este momento, tú tienes clarividencia, oye, para que puedas ver claramente las cosas. Ver el mundo espiritual nos permite ir un paso adelante en las situaciones, ¿saben? Nos permite ahorrarnos dolores de cabeza, nos permite ver a las personas con otros ojos, con misericordia, con compasión. En medio de la compasión a veces sí toca tomar distancia, pero nos permite ver con compasión y orar por esas personas, ¿sí? Entonces me dice, tienes clarividencia, aparte al lado te sale el mundo natural necesita de ti. Yo no sé si es que están pensando en irse a retiros, a tomas de yagé, a un campamento, a aislarse, a lo que sea. Pero créeme que si vas, tus cosas espirituales van a empezar a como a abrirse. Sí, como una especie de otro nivel y pues esto realmente es bueno, es maravilloso. Por otro lado me dice, el amor es extraño. Bueno, ahorita vemos por qué el amor es extraño, pero puedo dar fe de que sí, sí es extraño. Y si crees que el amor es extraño, déjame tu like, suscríbete, porque de verdad que yo sí estoy segurísima de que sí, de que es bien extraño. Bueno, empezamos con economía. Les voy a dejar numeritos de la suerte, números de la suerte para estos días. Ustedes verán qué significan para ustedes. Número 25, número 72, número 64, ¿ok? Bueno, y veamos qué nos quiere decir. Veamos qué es que nos quiere decir. Bueno, hay un viaje por aquí, hay un viaje, un cambio de trabajo en el que algunos de ustedes están como muy esperanzados, ¿sí? Me alegra que quieran ampliar sus horizontes. Pienso que definitivamente pues se lo merecen. Sé que muchos de ustedes han estado viviendo épocas o etapas de estancamiento, ¿sí? No solo porque algunos están sin trabajo, sino porque otros donde están pues ya no se sienten felices, ya no se sienten conformes, ya sienten como que su tiempo allí ha culminado, ¿sí? Me dice también que vas a tener un logro muy importante, ¿sí? Esto es un logro. Esto también me dice que
debes de tener tranquilidad frente a una situación en la cual se fue injusta. Esto aplica para algunos de ustedes. O sea, no sé si es que les despidieron de manera injusta, no les han pagado, prestaron un dinero y no les han devuelto. Pero en una situación injusta te dice, no te preocupes. Se me hace que algunos también los estafaron. Y esto ha provocado, pues, obviamente un desequilibrio importante y la obstáculo. Me enredé, obstáculo. Ay, bueno, que hay un obstáculo. Ya saben que yo como digo una cosa, digo otra, ¿no? En todo caso es que aquí alguien fue injusto con ustedes y eso ha hecho que su camino sea más difícil. Y bueno, el universo no se queda con nada. Tranquilos. Carta de la tranquilidad, acuérdense. 9 de copitas. Todo va a salir bien. Si es un viaje, bien. También es carta de cosecha. Sí, carta de armonía. Entonces, a cada quien se le va a dar lo que merece. Entonces, no os preocupéis. Voy ando con la lengua enredada. Bueno, pasamos al plano sentimental. Al amor, al amor. Y veamos iniciales importantes estos días. Tenemos la letra A, la letra Z, la letra E, la letra N y esta ya salió, la O. Qué cantidad de vocales, aceno. Bueno, recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen. Ahora veamos de qué signos podrían ser estas personas especiales. Y tenemos a signo Leo, a signo Libra, a signo Virgo y a signo Tauro. ¡Wow! Varios tierrita, ¿no? Si están solteritos pueden ir si quieren al especial amor. También allá hay para solteros. Veamos qué nos dice. ¿Qué nos dice para el amor en estos días? La sota de bastos, una propuesta. Llega una propuesta bien, bien importante para algunos de ustedes en el amor, ¿ok? Sin embargo, pues ustedes van a estar como con un poquito de dudas. Piensan que quizá su debilidad o el área débil en este momento de su vida es precisamente el tema sentimental y algunos no quieren más problemas, no quieren más cargas. Lo único que en lo que están pensando ustedes es tener paz, tener tranquilidad, que nadie les moleste, que nadie les perturbe. Pero la carta de la templanza es una carta de flexibilidad, es decir, venga, si llega una buena persona con una propuesta, pues no se cierre del todo, ¿sí? No diga que no debe dar paso. Negocie, vaya conociendo de a poquito. El rey de bastos me dice que a su vida podría estar llegando una persona madura, centrada, que ya tiene el control sobre su vida, que es responsable afectivamente. Entonces, pues no se cierre la posibilidad así como tan de entrada. De hecho, al lado sale la carta del emperador y me dice que avance con seguridad, que usted lleve el ritmo, que así sea despacito, pero dese la oportunidad. Entonces, esa propuesta me gusta. Si usted está soltero, dese la oportunidad de conocer. Si usted está en pareja y esta persona le dice, llevemos la relación a otro nivel en esta semana o en estos días, anímese, ¿sí? No todo es malo. No todo lo que nos pasó antes necesariamente nos va a volver a pasar. Entonces es el momento en el que pues es posible que tengas que vencer esos miedos, vencer esos temores, actuar con esa templanza que nos muestra allí. Bueno, veamos con este nuevo oráculo que más nos dice respecto a esta situación, la carta del festín. Ve más despacio y celébrate a ti mismo. Entonces mira lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, vaya despacito si esto le hace sentir seguridad, pero dese la oportunidad, ¿sí? Celebra que todavía hay personas buenas, porque este rey de bastos es alguien responsable efectivamente. Y Dragones dice, mátalos a todos, pero ojo con esa carta, ¿no? No es de tomárselo pues así, tal, textual, literal.
No, 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 no. Esto me habla de ir y vencer esos miedos. O sea, mate todos esos miedos, esos demonios, esos que le están impidiendo a usted acercarse a su meta, acercarse a su objetivo. O sea, usted está más poderosa, más poderoso. Ellos no lo pueden vencer. Recuerde que están en su mente y usted es el que controla su mente. Entonces, nada, de verdad que espero con todo el corazón y les envío toda mi fuerza y toda mi energía para que tengan el valor de atreverse a aceptar esta oportunidad, de conocer gente que valga la pena, de ser un poquito más abiertos en cuanto a su pensamiento y de avanzar. El oráculo de los ángeles cierra tu lectura con esta frase: harás contacto con lo absoluto. Entonces, tiempo de meditación, ¿ok? De buscar un poquito. Y recuerden ir a su signo ascendente, si no su lectura va a quedar siempre a medias y esa no es la idea. Y si no le conocen, vayan a Capricornio. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube y así apoyarán nuestro refugio de gatitos y perritos. Compartan este video, inviten a sus amigos, déjenme un comentario, un like y no saben toda la ayuda que nos dan. Bendiciones y por eso los quiero mucho.